Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué capítulo 2. Como siempre, vamos a orar antes de estudiar la Palabra de Dios. Buen Dios, que al revisar el capítulo de hoy podamos sacar unas lecciones que nos ayuden a entender la importancia no solo de escuchar y de tener fe en lo que oímos, sino también de actuar de acuerdo a ello. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 2 del libro de Josué nos trae, recordamos que en el capítulo 1 Josué está actuando ya como un militar, como el general a cargo del pueblo de Israel. Entonces, él en el capítulo 1 organiza en cierta forma su ejército. Y él toma a la porción del pueblo que va a cruzar el Jordán y además también le recuerda a la tribu de Rubén, Gad y Manasés, que ellos deben acompañar y que ellos los hombres de estas tribus deben acompañar al ejército que Josué va a tomar para conquistar la tierra de Canaán. En el capítulo 2 nosotros seguimos viendo a Josué actuando de forma militar y planeando estratégicamente como un buen general el cómo va a abordar él la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, en el capítulo 2 tenemos la famosa historia de los espías y de Rahab. A partir del capítulo 2 en adelante, nosotros vamos a ver que la figura de Josué en el libro que lleva su nombre, va a empezar a actuar como actuaba Moisés. Ustedes recordarán que Josué es uno de esos 12 espías que Moisés envía a la tierra de Canaán para darse cuenta de cómo estaban las ciudades, de cómo estaban las edificaciones, de qué tipo de personas vivían en ellas. Entonces ahora Josué, que es el general, envía unos 2 espías, así como en algún momento él fue a reconocer la tierra de Canaán. Entonces les dijo, id a explorar la tierra de Jericó. Y ellos se fueron, dice el texto, los espías entraron a la casa de la ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó: hay unos hombres de los hijos de Israel que han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Es interesante porque en las dinámicas del mundo antiguo, ciudades como estas, amuralladas, tenían una puerta principal por la que entraba y salía gente. Era imposible reconocer y saber pues quiénes eran todos los que habían entrado o salido de la ciudad, porque una ciudad como Jericó probablemente servía de centro administrativo para algunas villas, aldeas que podían estar a su alrededor y que eran allí en estas villas, aldeas donde se hacía el trabajo y la actividad agrícola. Pero estas personas que vivían en las aldeas constantemente estaban en comunicación con la ciudad, pues tenían que traer los alimentos, pues tenían que traer, además de eso, hacer intercambios o dar el reporte ante los dueños de la tierra de qué era lo que estaba pasando. Así que de alguna forma se dan cuenta que hubo unas personas que entraron que eran de los hijos de Israel y entonces se envía a explorar toda la ciudad de Jericó buscando a los hombres. Pero es más, en el verso 13 nos dice que el rey de Jericó conoce particularmente que es donde Rahab, donde moran los hombres de Israel, los 2 espías. Entonces Rahab aquí viene y les dice al rey: mira, es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero yo no supe de dónde eran. Cuando se iban ya a cerrar la puerta, esos hombres salieron y yo no sé dónde han ido. Seguidlos, seguramente los van a alcanzar. Ahora, el versículo 6 nos dice que algo había ocurrido. Y lo que había ocurrido era que ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Entonces, Rahab aquí miente conscientemente. Y de hecho esto nos va a llevar a un debate ético que vamos a hablar un poco más adelante. Pero ella miente para salvar la vida de los 2 hombres que ella había escondido. Y entonces el texto nos dice que cuando Rahab le dice esto a los soldados, pues ellos le creen y entonces se fueron a perseguir a los israelitas. Y antes que ellas se durmieran, dice el verso 8, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país ya tiemblan por causa vuestra. Hemos oído todo lo que Dios ha hecho con ustedes en el Mar Rojo, en Egipto, cómo han derrotado a los reyes amorreos. Y cuando escuchamos todo esto, pues nosotros dice el texto, ha desfallecido nuestro corazón, que es una expresión que significa nosotros hemos perdido todo ánimo.
Entonces dice el verso 12, ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así ustedes harán con mi padre, con la casa de mi padre, y que salvaréis a mi padre, a mi madre, mis hermanos y hermanas, y todo lo que les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Los espías lo que hacen es decirle, efectivamente así lo vamos a hacer, te vamos a tratar con bondad, te vamos a tratar con lealtad. Ellos descienden con una cuerda por la ventana y ellos les dicen que efectivamente van a salvar a la casa de Rahab, padre, madre, hermanos, hermanas y las posesiones de ellos, pero debían precisamente atar el cordón por el cual ellos descendieron de Jericó a la ventana para que todo el mundo supiese en el pueblo de Israel que esa casa no debían tocarla. Aquí hay varios elementos, ¿no? Varios elementos para discutir. En primer lugar está el hecho de que Rahab miente. Rahab miente con el propósito de salvar a los espías. Esto nos hace recordar a diversas historias que escuchamos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde habían personas que escondían a judíos en sus casas y a veces ellos mentían con tal de protegerlos, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿allí mentir es malo o no? Y también habían ocasiones donde llegaba un soldado y preguntaba por la vida de una persona o preguntaba por si la persona dueña del apartamento estaba escondiendo a alguien que el ejército alemán estuviese buscando. Entonces hay muchas historias que sirven de ejemplo para ilustrar un conflicto ético, que es cuando un principio choca con un principio mayor, por así decirlo. En este caso, el principio de no mentir choca con el principio de preservar la vida de otra persona. Desde este punto de vista vemos entonces aquí un choque y podríamos juzgar a Rahab porque miente, pero al mismo tiempo podríamos celebrar sus acciones porque protege la vida de los espías. ¿Estuvo o no Rahab en lo correcto? ¿Qué creen ustedes? Déjenos en los comentarios sus opiniones. Es un fenómeno complejo y podríamos decir que en el caso de Rahab, pues Rahab era una persona que no era parte del pueblo de Israel y por lo tanto no estaba sujeta a las leyes que gobernaban a los israelitas. Por esa razón, su mentira, aun cuando era bien intencionada, pues era un elemento que no se esperaba de ella con una completa honestidad. Ahora, eso también tiene un poco de problema porque era normal, de hecho el rey dice que manda a buscar a la casa y Rahab le miente no a cualquiera, le miente al rey. Otra forma de verlo es mirar el hecho de que ella está buscando el bien mayor y en ese caso una mentira entre comillas blanca piadosa puede ser expiada por el hecho de que ella estaba protegiendo la vida. Aquí dar una respuesta de si está bien o mal dependerá precisamente de qué elementos éticos con qué elementos éticos nosotros abordemos el pasaje. Lo cierto es que Rahab hace una acción que termina protegiendo la vida de los espías. Y lo otro que también es cierto es que Rahab, dice el texto, había escuchado ya lo que Dios había hecho con los reyes amorreos y lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en Egipto. Esto es curioso porque nos ayuda a entender y ver un poco la dinámica de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel y con lo que las otras naciones escuchaban. Es lógico pensar que un pueblo de 2 millones de personas que se anda moviendo por un territorio y que por allí anda con un ejército de 600,000 hombres y que además de eso dicen los rumores y dicen los chismes, me imagino yo en esta época, en los pasillos de las ciudades diciendo, imagínense, es que andan con un hombre que con una vara abre el mar y además de eso se escaparon de Egipto y no solo eso, dicen que hay unas señales milagrosas que los rodean y tienen un santuario y hay un fuego y hay una nube. La gente, esto eran hechos y ustedes saben porque naturalmente los hechos se tornan en chismes porque empiezan a agregársele cosas y empiezan a aparecer nuevas versiones y cuando entendemos la dinámica, ¿no? de los chismes y de las historias, seguramente las naciones de Canaán habían escuchado cualquier tipo de reporte sobre lo que Dios había hecho con Israel. Pero lo interesante de Rahab es que ella no solo escucha, sino que ella cree en el reporte y ella cree que Dios efectivamente va a llevar a los israelitas a la victoria. Pero no solo cree, sino que también actúa conforme a su creencia. Por eso es que en el libro de Santiago nosotros vamos a descubrir que cuando
Santiago está discutiendo la fe y las obras. Él está hablando del rol entre estos dos elementos, el rol de la fe y el rol de las obras. Y en el verso 24, él dice que claramente se puede evidenciar en las Escrituras que el hombre es justificado, dice Santiago, por las obras y no solamente por la fe. Esto no contradice de ninguna manera lo que dice Pablo, simplemente que Pablo está colocando un énfasis en la fe como condición salvadora, mientras que Santiago está preocupado de que la gente que cree en la justificación por la fe no actúe de acuerdo a esa justificación que ha recibido. Entonces lo que Santiago quiere decir acá es que además de la fe es necesario actuar de acuerdo a esa fe. Y como ejemplo coloca en el verso 25 a Rahab, dice, asimismo Rahab la ramera, ¿acaso no actuó ella cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Lo que Santiago, como Santiago ve a Rahab, es que la ve como un ejemplo. Y el ejemplo es un ejemplo de una persona que es capaz de oír lo que Dios hace, de creer, pero actuar de acuerdo a esa creencia. A veces nosotros, cuando pasamos por situaciones, decimos, sí, Dios va a hacer tal cosa, sí, yo creo que Dios va a actuar. Pero nosotros decimos, sí, creo. Así como Rahab pudo haber dicho, yo he escuchado, yo voy a creer, pero ¿actuarías de acuerdo a lo que crees? ¿Va tu vida y tus acciones de acuerdo a esa fe que tú profesas tener? Porque estas dos cosas deben hacer un match, deben estar de acuerdo, porque si no, entonces hay un desequilibrio en que tú puedes estar diciendo, sí, yo tengo fe y creo que tal cosa va a pasar, pero con tus acciones no lo muestras. Con tus acciones muestras incredulidad y duda. Pero si tus acciones equiparan la fe que tú tienes, entonces esto se va a demostrar en que si verdaderamente crees en algo, pues vas a actuar de acuerdo a ello. La historia de Rahab, una historia llena de elementos, llena de enseñanzas, pero sobre todo la principal de ellas es que nuestras obras deben acompañar a nuestra fe.